hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos que contienen principalmente carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos. Pueden encontrarse de forma líquida natural, líquida por condensación, gaseoso y sólido. Hay dos tipos de hidrocarburos, los saturados, es decir que los átomos de carbono se unen mediante un enlace sencillo, llamados alcanos con cadena abierta, y cicloalcanos. Y los insaturados, es decir que los átomos de carbono se unen mediante enlaces dobles o triples, alquenos y alquinos. Y el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que están unidos por dos enlaces covalentes. Además, los hidrocarburos tienen muchas estructuras diferentes. Pueden variar en longitud, ser ramificados o no ramificados, tener forma lineal o angular. Densidad. A medida que aumenta el número de carbonos, las fuerzas intermoleculares son mayores y por lo tanto la cohesión intermolecular. Esto da como resultado un aumento de la proximidad molecular y por tanto de la densidad. Solubilidad. Los alcanos, por ser compuestos apolares, no se disuelven en agua, sino en solventes no apolares como el benceno, éter y cloroformo. La viscosidad de un hidrocarburo es una resistencia al flujo. Los hidrocarburos de alta viscosidad fluyen con dificultad, mientras que aquellos con baja viscosidad son altamente móviles. Las viscosidades disminuyen a temperaturas mayores, de manera que la temperatura del agua de mar y el grado del cual el hidrocarburo puede absorber calor del sol son consideraciones importantes. Las propiedades físicas del agua son: acción de disolvente, conducción eléctrica, fuerza de cohesión entre sus moléculas, elevada fuerza de adhesión, capilaridad, tensión superficial y alto calor específico. De sus propiedades físicas, sabemos que el metano y los butanos son gaseosos, de pentano a hexadecano son líquidos y de heptadecano en adelante son hidrocarburos sólidos. Las propiedades químicas más comunes de los hidrocarburos sería la oxidación completa, que también se conoce como combustión. Esto se forma gracias a que los hidrocarburos se combinan con el oxígeno y crean agua y dióxido de carbono. Esto genera calor y luz. Las atracciones moleculares son más débiles que los enlaces covalentes porque son el resultado de compartir pares de electrones entre átomos, es decir, son interacciones no covalentes. Fuerzas de atracción que no son enlaces iónicos y que son diferentes de los enlaces covalentes. Las interacciones no covalentes entre moléculas explican el punto de fusión, el punto de ebullición y otras propiedades de las sustancias que no son iónicas. Las interacciones no covalentes entre diferentes partes de una molécula grande mantienen las moléculas de importancia biológica con la forma exacta que requieren para desempeñar sus funciones. El agua tiene una estructura molecular simple, cuya fórmula química es H2O. Está conformada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cada átomo de hidrógeno se encuentra unido covalentemente al oxígeno a través de un par de electrones de enlace. Esta tiene una distribución irregular de la densidad electrónica. El petróleo se compone principalmente de carbono e hidrógeno en la presión 87% de C y de 11 a 14 de H. Contiene abundantes impurezas de compuestos orgánicos en los que intervienen componentes como el azufre, oxígeno, nitrógeno, mercaptanos, SO2, H2S, alcoholes mezclados también con agua salada, y también como impurezas se encuentran también diversas sales minerales como cloruros y sulfatos de calcio, magnesio y hierro. Su color varía entre ámbar y negro. En 1808, Dalton publicó sus ideas sobre el modelo atómico de la materia, las cuales han servido de base a la química moderna y que ayuda a comprender un poco mejor el caso actual del petróleo y el agua. Los principios fundamentales de esta teoría son: la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Hay distintas clases de átomos que se distinguen por su masa y sus propiedades. Todos los átomos de un elemento poseen las mismas propiedades químicas. Los átomos de elementos distintos tienen propiedades diferentes. Los compuestos se forman al combinarse los átomos de dos o más elementos en proporciones fijas y sencillas, de modo que en un compuesto los átomos de cada tipo están en una relación de números enteros o fracciones sencillas. En las reacciones químicas, los átomos se intercambian de una a otra sustancia, pero ningún átomo de un elemento desaparece.
Los principales componentes del petróleo son los hidrocarburos, compuestos químicos que contienen únicamente hidrógeno y carbono. El carbono se presenta entre un 80 y 87%, el hidrógeno entre un 10 y un 15%, que son entre los compuestos los más abundantes, pero también se encuentra el azufre de un 0 a 10%, el nitrógeno de 0 a 1% y el oxígeno de 0 a 5%. Los constituyentes polares del petróleo pueden ser agrupados en 6 clases de acuerdo a Postuma. El primero son compuestos con azufre, compuestos con nitrógeno, porfirinas, compuestos con oxígeno, asfaltenos y metales pesados. Según la Organización Mundial de la Salud, la seguridad del agua se mejora mediante la implantación de barreras múltiples como la protección de los recursos hídricos, la selección y aplicación correctas de una serie de operaciones de tratamiento y la gestión de los sistemas de distribución para mantener y proteger la calidad del agua tratada. Por otro lado, el riesgo del que el agua sea expuesta a altas concentraciones de fluoruro de procedencia natural puede dar lugar a la aparición de manchas en los dientes y, en algunos casos más graves, que sea incapacitante. De igual modo, el agua potable puede tener arsénico de procedencia natural, al igual que el fluoruro, y a una exposición desmesurada a este puede ocasionar un problema muy grave, generando cáncer y lesiones cutáneas. También puede llegar a tener otras sustancias como lo son el uranio y el selenio, que en su concentración excedente puede traer complicaciones a la salud. También, dependiendo de los minerales que tenga el agua, va a ser determinada su nivel de toxicidad, teniendo al cloruro como menos tóxico y al selenio como más tóxico. El agua queda con un par de electrones libres. Esto crea un momento dipolar porque el oxígeno es más negativo, electronegativo, y tiene los electrones libres. Entonces se genera un polo positivo y otro negativo. El petróleo es una mezcla que contiene compuestos en su mayoría no polares, mientras el agua es una molécula polar. Las leyes de la solubilidad dicen que lo similar disuelve a lo similar. Quiere decir que lo no polar se disuelve en compuestos no polares, mientras que los polares se disuelven en compuestos polares. Es por eso que en nuestra situación problema el petróleo no se mezcla con el agua y se forma una mezcla heterogénea. En el petróleo se encuentran los siguientes compuestos: ciclopropano, ciclohexano, benceno, naftalina, tolueno, metano, etanotiol, piridina, fenol y antraceno. Interacciones intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares son las que se mantienen unidos los átomos en una sustancia y que se deben vencer para que se produzca un cambio químico en la sustancia. Estas fuerzas son las que determinan las propiedades químicas en una molécula, y las propiedades físicas son determinadas por las fuerzas intermoleculares, entre molécula y molécula. Estas describen los puntos de fusión y ebullición, la solubilidad, la tensión superficial, etc. Las fuerzas intermoleculares se presentan entre ión-ión, ión-dipolo, ión-dipolo inducido, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido, dipolo inducido, dipolo inducido. Cuando se trata sobre las fuerzas intermoleculares, entre más polar sea la molécula, es decir, entre más diferencia electronegativa se presente en sus átomos, más resistencia habrá entre sus fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, cuando se presentan fuerzas intermoleculares entre moléculas no polares, dipolo inducido, estas son muy débiles y con un bajo punto de ebullición. El agua es una molécula polar, por lo que sus enlaces forman fuerzas dipolo-dipolo. Incluso forma puentes de hidrógeno, los cuales son fuerzas muy grandes que requieren de mucha energía para que se rompan, por lo que estas moléculas tienen un alto punto de ebullición. Por otro lado, las moléculas del aceite es una molécula no polar, y sus fuerzas intermoleculares son dipolo inducido, por lo que son muy débiles y tienen puntos de ebullición muy bajos. Entre las moléculas de agua y las moléculas de aceite, las fuerzas intermoleculares que se presentan son dipolo inducido. Estas fuerzas intermoleculares no son tan fuertes, por lo que el punto de ebullición es bajo. Consideramos que el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano no está siendo respetado hacia esta comunidad, ya que la Organización de las Naciones Unidas es indispensable para el seguimiento correcto de los derechos humanos. Esta organización tiene muchos comités,
Dentro de él estaba ECOSOC. ECOSOC está por lo general metido en temas sociales y económicos, por lo tanto que está en lo social. En el 2002, en una de sus juntas, en un artículo 1.1, observación 15, se estableció que el agua era un derecho que debían de tener todas las personas para poder llevar una vida digna. Asimismo, en las Naciones Unidas en el 2010, durante una junta de la Asamblea General, se dijo que el agua era indispensable para que se pudieran cumplir los derechos humanos. Considerando el derrame en Cadereyta, es muy importante ver qué es lo que dice la Constitución de nuestro país. En la Constitución, en el artículo 4, párrafo 5, es lo que se designa hacia el medio ambiente. Dice que todos los mexicanos tienen derecho a un medio ambiente limpio y cualquiera que irrumpa esto va a haber sanciones. Además, con el agua en estas condiciones se podrían generar muchas infecciones estomacales, quedando así en riesgo la salud de los habitantes que residen en el área de García. Es un problema severo porque no solo afecta a los humanos, sino también a la flora y fauna que vive ahí dentro. El petróleo forma como una capa de crudo y eso prohíbe que pase la luz solar hacia el fitoplancton y esto altera las praderas alimenticias. También la flora y fauna se puede morir por intoxicación, asfixia o exposición al petróleo. Al igual, las costas se vuelven muy difíciles de limpiar. Conociendo más sobre los hidrocarburos y sus impactos, podemos decir que este problema no solo afecta a la comunidad que está cerca del río, sino también al medio ambiente y a generaciones futuras si este problema no es solucionado. Nuestra solución a la situación problema son unas membranas que fueron desarrolladas por el MIT. En las pruebas de laboratorio, estas membranas han resultado 99.9% eficaces. Generalmente, las técnicas que se emplean para poder separar el agua y el petróleo consisten de la separación de estos pasándose con la gravedad, empujando el agua hacia abajo y el aceite hacia arriba. Sin embargo, ciertas veces no lograban separar completamente esta mezcla, por lo que requerían de compuestos químicos altamente contaminantes que no nos resultó esta solución viable para la situación. Exactamente, y estas membranas son estructuras de poros jerárquicos, en las cuales tiene una capa de nanoporos y otra más gruesa que se conforma en microporos. Bueno, pero estas membranas funcionan atrayendo el petróleo y así impidiendo que pasen los materiales no deseados.